Hola a todos mis espero estén bien, hoy les traigo un nuevo vídeo. Si tienen una idea para un vídeo coméntalo. En esta ocasión os traemos un ranking especial y extremadamente atractivo, a la vez que no carente de polémica. Se trata de una lista de los 10 objetos más extraños o fuera del tiempo. Conocidos como OPART, estos objetos han aparecido por todas partes del planeta desafiando la historia tal y como la conocemos hoy en día. Muchos de estos objetos pueden ser explicados, pero otros se mantienen aún entre la duda y el desconcierto para los científicos. Esta lista la componen solo 10 de estos objetos que se cuentan por decenas en todo el mundo. Los 10 objetos fuera del tiempo más extraños. 10. El minitúnel de Noruega. Los descubridores de este hallazgo fueron Buddy Broyd y Ole Gunnar Krobel mientras realizaban una excavación en Noruega bajo las órdenes de la empresa Kaurstad Volda para la construcción de un centro quiropráctico. La excavación se realizaba cerca de un acantilado de piedra sólida. Cuando estaban a varios metros de profundidad y al retirar sedimentos suelo, Krobel se encontró con un desconcertante agujero en forma de estrella de 7 puntas y unos 6 centímetros de diámetros, además de muy suave y pulido. Extrañado, Krobel retiró 4 metros de roca para saber dónde acababa el agujero, pero sorprendido observó que el extraño agujero se adentraba en las montañas de los fiordos del noroeste. En la opinión de este experto excavador, en sus más de 30 años de profesión nunca antes había visto algo parecido. Los responsables de la obra nunca pudieron dar una explicación a la presencia del agujero y otros geólogos de la región como Einar Anda, no pueden más que mostrar su perplejidad ante el asunto y que produjo el enigmático y diminuto túnel. Hasta el momento se han establecido 3 explicaciones posibles, y ninguna de ellas definitiva. Cristales. Aduce que el agujero estaba compuesto probablemente por un cristal que fue disuelto por el agua durante miles de años y el agujero se formó por una espectacular coincidencia del azar. En contratenernos que el agujero se adentra en la montaña de forma recta y luego se desvía a la derecha de manera intencionada. Artificial. El agujero se produjo en 1930 cuando se usó la zona como una cantera. Al parecer hay martillos neumáticos que utilizan 6 piezas unidas de broca que pudieron ser montadas de forma horizontal formando así el agujero. De esta manera un taladro que gira y martilla con 6 puntas, puede dejar esa piedra. En contra tenemos la longitud del agujero que es imposible para cualquier herramienta de este tipo. Civilización. Esta teoría postula que una antigua civilización desaparecida pero avanzada creó y fue el elaborador del agujero. En contra, aparte de ser muy imaginativa, está una pregunta básica: ¿con qué fin? 9. Tubos metálicos de Saint-Jean-de-Libet. Fue en 1968 cuando Roth y H. Salfati anunciaron el descubrimiento de unos tubos metálicos semiovoides de idéntica forma pero de longitud variante, en un lugar donde no debían estar, un estrato de pizza cretácea. Ese estrato se localizó en una mina de Saint-Jean-de-Libet en Francia y se calculó su antigüedad en la época de Cretácico, hace 65 millones de años. La información actual sobre los resultados de las investigaciones realizadas por universidades francesas es actualmente ambigua o desconocida. Sin embargo, no han aparecido tampoco pruebas en su contra. 8. Los esqueletos de Guadalupe. Estos esqueletos son restos humanos encontrados en una isla de las Antillas, pero con la peculiaridad de que fueron hallados en un estrato con una datación geológica de al menos 28 millones de años, es decir, de la época del Mioceno, mucho antes de que los seres humanos modernos aparecieran en la isla. Para muchos investigadores la datación no es correcta, pero el debate sigue abierto. Una de las muestras extraídas de las costas de Guadalupe, cerca de la aldea de Moule, fue una losa de piedra de unas 2 toneladas de peso que fue enviada al Museo Británico en 1812, donde fue expuesta al público, pero con la llegada de la teoría de Darwin, la losa quedó relegada al sótano. Una de las cosas a favor es que estos restos han sido estudiados de forma científica y pueden seguir observándose hoy en el Museo Británico.
El problema es que estos esqueletos no encajan con la teoría de la evolución, pues es imposible encontrar seres humanos modernos hace 28 millones de años. Solo el estudio geológico-arqueológico podrá demostrar si realmente el estrato donde se encontraron los esqueletos pudieran no ser del Mioceno, cosa que no se ha logrado hasta ahora. 7. Las huellas fósiles de Meister. William J. Meister estaba de expedición en Antelope Spring en 1968, un sitio ubicado a casi 70 kilómetros de Delta, en el estado de Utah, Estados Unidos de Norteamérica. Lo acompañaban su esposa y 2 hijas. Ya habían encontrado varios fósiles pequeños cuando Meister golpeó con su martillo de geólogo una losa de unos 5 centímetros de espesor, partiéndola de plano en 2, como se abre un libro. Allí estaba la huella. Como suele suceder en todo fósil que ha quedado atrapado en un sedimento, ambos lados del bloque muestran la marca de una sandalía, una en positivo y la otra en negativo, del tamaño normal de un pie humano. Esta pisada es muy particular, porque ha aplastado bajo su suela ni más ni menos que trilobites. El 4 de julio la muestra es enviada al Dr. Clarence Coombs de la Universidad de Columbia y al geólogo Maurice Carlisle, de la Universidad de Colorado. Carlisle se trasladó al lugar del descubrimiento y excavó en la zona y llegó a la conclusión de que la zona de la extracción era adecuada a la muestra y que desconcertantemente se establecía esa capa en el período cámbrico, entre 550 y 590 millones de años. Meister dio a conocer el extraño descubrimiento y todos coincidieron en que no podía ser, que era imposible. Algunos dijeron que la huella era un ejemplo claro de extraña erosión y otros que era un simple y claro fraude. Continúa sin explicación. 6. La lupa egipcia de 4800 años. Se trata de un objeto realizado en cristal de roca encontrado en Eluán, Egipto, concretamente en la tumba del faraón Semenses. El objeto se considera actualmente como una lupa y está expuesto en el Museo Británico. Es una lupa de perfección absoluta y se cree que se utilizaba para observar el cielo, pero en lugar de ofrecer respuestas, ofrece muchas preguntas. La lente tiene una perfección inédita para la época. Si el faraón Semenses llegó a idear instrumentos para ampliar la imagen como en telescopios o microscopios, se trataría de una proeza increíble. Y lo serían no solo por la perfección que se necesita para conseguir una lente operativa, sino también por lo necesario para pulir el cristal, el óxido de cerio, que no se descubrió hasta 1803 por el alemán Jacobs Berzelius. 5. La copa de hierro de Wilburton. Esta pieza perfecta de metal fue descubierta en 1912 en una mina de Wilburton, Oklahoma, por Frank J. Kennard, dentro de un bloque de carbón. En una declaración jurada de Kennard del 27 de noviembre de 1948, el trabajador de la Benton Co. declaró al respecto. Mientras estaba trabajando en la planta eléctrica municipal Thomas, Oklahoma en 1912, salió a la luz un trozo muy grande y furo de carbón que costaba fragmentarse. Al partir el trozo de carbón con mi martillo, de su interior cayó una especie de taza de metal, dejando un molde perfecto en el carbón que lo albergaba. Jim Stull, empleado de la empresa, estaba presente y corroboró el descubrimiento y la declaración de Kennard. El trozo de carbón provenía de las minas de Wilburton en Oklahoma, las cuales se sabe tienen una antigüedad estimada de 300 millones de años. Copia de la pieza de hierro original. En contra de este objeto tenemos varias cosas. Una es la única evidencia procede del testimonio de una persona y eso no tiene carácter científico. El objeto está en la actualidad perdido y solo Carl Baugh vende copias perfectas del mismo, o al menos eso afirma. Incluso en este sentido, de encontrarse de nuevo el objeto, se podría explicar como un objeto moderno, pues hoy día sabemos que las minas de carbón están llenas de charcos de agua saturada. Si alguien tira allí un objeto, con el tiempo esa agua acaba endureciéndose y pasando a formar parte del estrato en su aspecto exterior. En este caso, si se tuviera el objeto, se podría realizar una sección transversal del mismo y estudiando las capas bajo microscopio se podría saber si pertenece a la capa original o si existe una segunda capa.
De los 10 objetos este es el que más dudas ofrece. 4. El estegosaurio de Angkor. En el complejo arqueológico de Angkor Wat, capital templo, próximo a la ciudad de Siem Reap, se puede observar sobre uno de los muros la figura labrada de un animal familiarmente conocida por los aficionados a los dinosaurios, el estegosaurio. El conjunto de construcciones se inició a principios del siglo XII y no fue hasta bien entrado el siglo XVI que Angkor Wat comenzó a caer en el más completo de los olvidos. No se entiende cómo los antiguos pobladores de Angkor plasmaron la imagen de un animal extinguido hace millones de años que solo la ciencia del siglo XX ha logrado recuperar. Imagen del presunto estegosauro y su ubicación en el pilar. Los magníficos templos de la selva de Camboya fueron construidos por la civilización Khmer, siglos VIII al XIV de nuestra era. Uno de los más grandes constructores de este imperio fue Jayavarman VII, coronado rey supremo en 1181. Muchas de sus construcciones fueron redescubiertas siglos después y rehabilitadas, otras en cambio, como en el caso del templo de Tapron, uno de los más pintorescos, se dejó intacto. En una de las esquinas a la entrada del templo hay una columna cubierta con círculos decorativos, en los que se puede apreciar la forma de estegosaurio. Cientos de círculos de piedra decorativa rodean el complejo con animales conocidos como monos, venados, búfalos de agua, loros. Lo extraño de todo esto es que los talladores de estos relieves del siglo X reprodujeron estegosaurios extintos hace más de 65 millones de años con la misma precisión que los monos, búfalos, ciervos y otras especies presentes en la época. 3. Nanotecnología en los Urales. Entre los años 1991 y 1993, mientras se hacían prospecciones para la búsqueda de oro, en un área al este de los Urales junto a los ríos Narada, Kozim y Balbanyu, fueron apareciendo uno tras otro pequeños objetos de escasos centímetros, 0,003 milímetros los más pequeños, en unos estratos geológicos situados entre los 3 y 12 metros de profundidad, lo que permitió una datación posterior en función del nivel en el que fueron encontrados, que oscilaba entre los 20.000 y los 318.000 años. Algunas de las piezas encontradas en los Urales. El análisis efectuado sobre estos objetos por la Academia de Ciencias de Rusia en Syktyvka, capital de la antigua República Soviética de Komi, determinó que la composición de estos objetos era variada. En los objetos más grandes predominaba la presencia de cobre, mientras que en los pequeños se encontraron la presencia de tungsteno y molibdeno. El tungsteno tiene un alto peso atómico al igual que el molibdeno, con un punto de fusión de 3410 grados centígrados para el primero y de 2650 para el segundo. Sorprende enormemente que el tamaño milimétrico de muchos de estos objetos exija una tecnología muy desarrollada para su fabricación, que incluso hoy en día está en pleno proceso de desarrollo de lo que se ha dado en llamar nanomáquinas, pequeños robots destinados a actuar allá donde la mano del hombre es inoperante, como sería el caso de la microcirugía a nivel cerebral o arriesgadas operaciones dentro de los vasos sanguíneos que no son posibles de efectuar con las actuales técnicas quirúrgicas. 2. La pila de Bagdad. En 1936, durante unas excavaciones en una colina de Kujut Rabua, una aldea al sureste de Bagdad, Irak, los trabajadores del Departamento Estatal Iraquí del Ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra. Durante 2 meses, el Departamento Iraquí de Antigüedades extrajo de allí un total de 613 abalorios, figurillas de arcilla, ladrillos cincelados y otras piezas. Fueron fechados en el período de los partos, casi 500 años entre 248 a.C. y 226 después de Cristo. También hallaron unos recipientes muy singulares de arcilla, con forma de jarrón y de color amarillo claro. En su interior había un cilindro de cobre, fijado con asfalto a la embocadura del cuello. Dentro del cilindro había una vara de hierro. El recipiente medía 13 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro, mientras que el cilindro de cobre medía 9 centímetros de alto por 2,6 centímetros de diámetro. La vara de hierro sobresalía 1 centímetro y daba la impresión de haber estado revestida de una fina capa de plomo.
Recreación de la pila de Bagdad. En ese año, 1939, el arqueólogo alemán Wilhelm Knight, entonces a cargo del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, lo identificó como una probable pila eléctrica. Describió su hallazgo en el 9 Jare Irak, publicado en Austria en 1940. El primer análisis de este objeto consistió en introducir en su interior un electrolito, y conectarle una lámpara, que se encendió muy débilmente. El informe oficial que se redactó después decía que este objeto se comportaba exactamente igual que una pila eléctrica moderna. En contra, el arqueólogo Knight no mostró con qué material se podrían haber unido las baterías, ya que entre los miles de objetos arqueológicos encontrados en Mesopotamia no había ningún objeto metálico transmisor de la corriente eléctrica, como un alambre de hierro, de longitud suficiente para unir varias de estas pilas. Knight sostuvo que el objetivo de estas baterías era proporcionar la electricidad necesaria para realizar galvanización con oro y plata, aunque hasta el momento no se ha encontrado ningún objeto antiguo galvanizado. Para Knight y Gray no había nada más fácil que afirmar que estos recipientes eran pilas. Sin embargo, la hipótesis de las pilas es insostenible. No se encontraron restos, ni siquiera trazas, de ningún electrolito dentro de los cilindros de cobre. Si estos recipientes se hubieran utilizado como generadores de tensión, deberían haber contenido algún electrolito, el cual, aunque hubiese pasado mucho tiempo, se habrían podido detectar en la actualidad. Además, tampoco se encontró el alambre necesario para hacer uso de las pilas. El hecho de que al agregar sulfato de cobre como electrolito se haya generado una diferencia de potencial de 1,5 V, no implica que realmente se hubiesen utilizado como baterías, ya que cualquier otro recipiente que contenga dos metales puede generar una tensión eléctrica mínima si se le agrega algún elemento electrolítico. El experimento del ingeniero Willard Gray, galvanizar en 2 horas una estatuilla de plata con electrolito de zumo de uva, resultó ser falso. La pila de Bagdad podría haber generado como máximo 10 Ma. Entonces para depositar 10 G de oro teóricamente serían necesarios casi 6 días de trabajo continuo, y 10 días para depositar 10 G de plata. En la práctica este tiempo se puede duplicar o triplicar. Si se agrega vino, vinagre u otro ácido, la varilla de hierro se desintegraría en poco más de 1 año. No obstante, esas varillas han llegado hasta nuestros días, clara muestra que no se utilizó ese par galvánico. Aquellos que consideran que este artefacto era efectivamente una pila eléctrica, la califican de OPART, acrónimo en inglés de Out of Place Artifact. Artefacto fuera de lugar. Los escépticos en cambio piensan que el jarrón solo servía para guardar pergaminos y cosméticos. Actualidad. El 11 de abril de 2003, durante la invasión de Irak, el Museo Nacional de Irak en Bagdad, fue asaltado y saqueado. Durante aproximadamente 3 días muchas de las piezas de incalculable valor histórico fueron destruidas o robadas. Este es el caso de las baterías de Bagdad. Aunque algunas versiones afirman que estas pudieron ser retiradas para su protección por el mismo gobierno iraquí como medida de protección ante los bombarderos, los más escépticos consideran que estas pasaron a formar parte del tráfico ilegal de antigüedades mesopotámicas. Actualmente se desconoce su paradero. 1. Mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis es una carta náutica elaborada supuestamente por el almirante otomano Piri Reis en 1513 y publicada en 1523 como parte de su obra El libro de las materias marinas. Aunque Piri Reis vivió en un tiempo anterior, se suele decir que dibujó los mapas posteriormente al descubrimiento de América, y aunque bien es cierto que la fecha de su creación fue en el mismo siglo de los viajes de Colón, Piri Reis se basó en mapas con antigüedad de 1500 años, de la era de Alejandro. El polémico mapa de Piri Reis, Colón y su tripulación bien pudieron haber navegado sabiendo perfectamente hacia qué lugar se dirigían utilizando los mapas del otomano, ya que hay ciertos hechos que vinculan a Cristóbal Colón con Piri Reis. Por contener aparentes representaciones de tierras entonces desconocidas y a raíz de los propios escritos de Reis indicando que sus fuentes habían sido los antiguos reyes del mar, ha suscitado gran interés como enigma y se le suele considerar un OPART. El original se conserva en el Museo Topkapi Sarayı de Estambul, pero no suele estar expuesto al público.